que acabaron con el robo al transporte en el Estado de México simplemente no pueden. Es la derrota. Ahí también es la derrota total de los gobiernos del Estado ante la criminalidad. Si en un punto, en un aspecto, en un capítulo puedes decir que el Estado pierde, es derrotado por la criminalidad, es en el robo a transporte en el Estado de México. Desde hace casi medio siglo. Y ni siquiera es un capo de capos que saldrá enlistado en Forbes. Es un montón de delincuentes comunes y corrientes que medran con sus vecinos, con sus propias familias. No es que sean ladrones tampoco tan distintos. Y te explica esta escena, la que habíamos visto anterior, y cuál es el estado de ánimo al momento en que el pasaje puede linchar al ladrón. ¿También? Cuando vimos a una persona siendo golpeada multitudinariamente, 3 semanas. Y en uno de los videos vimos que la golpearon hasta matarla, el ánimo que domina al sujeto que está golpeando hasta la muerte a su asaltante no tiene que ver únicamente con el momento anterior del asalto frustrado, tiene que ver con la reiteración de los asaltos que no fueron frustrados y que quedaron impunes. ¿Tú crees que esa gente se para en el Ministerio Público a perder el día entero? No. Bueno, oye, hablando del Estado de México, ayer estuviste en una reunión de, ¿cómo debemos llamarlos? De los funerarios. Empresarios funerarios. Pequeños empresarios con funerarios. Autoridades del gobierno del Estado de México, porque se acabaron las actas de defunción en... ¿Qué zona del Estado de México? ¿En qué parte del Estado de México? Es una zona del norponiente que tiene una altísima densidad poblacional, incluye los municipios de Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Teoloyucan, principalmente, y habiendo visto múltiples manifestaciones de médicos que se quejan porque no les dotan de equipo suficiente como mascarillas, como overoles, como guantes. Lo que vimos ayer de manera atípica es de que pequeños funerarios, no estamos hablando de las grandes casas funerarias, son las funerarias que uno cuando va en el Estado de México se encuentra a media cuadra, que la camioneta fue acondicionada como una carroza fúnebre, dicen, no hay actas de defunción. Y tenemos aquí una situación en la que estamos guardando cadáveres durante 3 días, algunos como consecuencia de el COVID-19, aquí sí que son contagiosos. De defunción, Miriam, que no puede haber un acuerdo para que se emitan más folios y se impriman actas de defunción, que es muy difícil eso. Mira, nos explica el doctor Héctor Hernández Bringas, a quien hemos estado entrevistando muchísimo. Él nos hace la precisión de que anualmente se producen aproximadamente unos 900,000 certificados de defunción para unas 750,000 muertes que ocurren en el país en promedio. La situación actual, dice el doctor, nos indica que estos formatos ya se acabaron o están por acabarse, cosa que nos habla de la gravedad que estamos viviendo ahora. Estos formatos se producen centralizadamente bajo la responsabilidad de la Dirección General de Información en la Secretaría de Salud, entidad federal. Hay que revisar si no la desaparecieron ayer, si no la desapareció ya el gobierno en los recortes administrativos. Hay que revisar, a lo mejor ya no existe. En una de esas, y la Secretaría de Salud se las distribuye a las diferentes entidades, a las diferentes secretarías estatales, hace entrega, cada que inicia un año, le hace entrega de su dotación de actas de defunción, ya foliadas, y se reparten, son 750,000 muertes las que se estiman al año. Y se producen alrededor de 900,000, ¿no? Tener un margen por muy cualquier... Bien, pero este año ya por lo visto se acabaron, pues, o alguien las está administrando, o quién sabe qué pasa, pero mueren las personas y no se puede levantar el acta de defunción. La responsable de la jurisdicción sanitaria que debió explicarle a los funerarios que no se les estaban dando las actas porque se acabaron, y se acabaron porque no hubo una estimación adecuada de la gravedad de la pandemia en el país a nivel federal, dice, pues no tenemos más. ¿Le escuchamos ahora que regresemos de la pausa? Con mucho gusto. ¿Qué cosa? Se acaban los guantes, se acaban los cubrebocas, se acaban las batas, se acaban las medicinas. Los medicamentos. Y se acaban las actas de defunción. Vamos a pausa, 8:35.
Buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, vamos a estar ahí en unos momentos. Nada más para terminar el tema de las actas de defunción, Humberto, Miriam. Pues decíamos que ya sabían, el colmo es que se agotó ya todo, hasta las actas de defunción. Efectivamente, ¿quién hizo se hizo un aproximado? Se hizo un promedio que se distribuye anualmente, por lo que estamos viendo. Seguramente la jurisdicción sanitaria donde fueron a quejarse las agencias funerarias, pues tenía un promedio muchísimo menor al estimado, ¿no? Indudablemente, 750,000 muertes es lo que estaban calculando, nos reitera el doctor Hernández Bringas, 750,000 son las muertes que en promedio ocurren en un año, y por lo tanto también al Estado de México y la Ciudad de México es donde se distribuye la mayor cantidad de estas actas de defunción, y ya se acabaron. Ya se acabaron o están también en la Secretaría de Salud del Estado de México administradas desde ese punto, ¿no? Hay que ver cuántas les dieron al año y si ya están agotadas desde el centro del Estado de México, que es su secretaría. Pero no me imagino un funcionario diciendo, ya nos quedan pocas actas de defunción, ¿no las repartas? ¿Hay guárdalas? Bueno, es la situación en que aquí a esta jurisdicción les están entregando 100, de las cuales a la semana. 80 se las tienen que dar a los hospitales, dándole preferencia a los públicos, luego a los privados, y las 20 que quedan se las tienen que dar a los médicos que atienden a la población de todos esos municipios. Les decían los agentes funerarios, ¿alcanzamos a escuchar la pieza o ya no tenemos tiempo? Sí, vemos nada más la parte del audio de la funcionaria. Por cierto, ¿cómo grabaste eso? Me metí como... ¿Tú entraste? Yo entré a la comisión. O sea, llegaron los trabajadores y los empresarios funerarios, pusieron un ataúd a mitad de la calle y dijeron, nosotros queremos hablar con la jefa de la jurisdicción y que nos diga cuándo se va a resolver esto, porque tenemos a los muertos estacionados ahí. ¿La jefa de la jurisdicción de qué jurisdicción? De Cuautitlán. ¿Pero de qué? ¿De salud? De salud, de la Secretaría de Salud del Estado de México. Entonces, yo me acerqué al momento en el que están contra la reja pidiendo entrar y el representante de los funerarios dice, queremos entrar varios, no solo usted, no varios. Entonces yo me pego machín ahí, pero machín, y dice, ok, entonces 5, y elige a los que estábamos más cerca. ¿Y te toca a ti? Y Ajá. pasas ya, y sí. ya no te dijeron nada. Bueno, pues me preguntaron mi nombre, di mi nombre, Humberto León, que es mi segundo apellido. Debería de ser el primero, pero yo no elijo esas cosas. Sí. Entonces me pasan a la reunión con la jurisdicción. ¿Bastó con que dieras tu nombre? Bastó con eso, Sí, me senté, me puse aquí el teléfono. El famoso celular. En la cintura, y había un funcionario que se me quedaba viendo, y este güey, ¿qué onda? Así se me quedaba viendo. Así de... Pero lograste grabar esto. Vamos a escuchar. Entonces es la representante de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de México en esa zona, que es la zona, repítenos, de... Norponiente, Cuautitlán, Izcalli, Cuautitlán, México, Tultitlán, que tienen muchísima gente. Sí. ¿Y alcanza Tultepec o no? Alcanza Tultepec. Alcanza Tultepec. Vamos a si un puetero muere, le toca a ellos. Vamos. Nadia Moreno Servín, jefa de la jurisdicción sanitaria de Cuautitlán, encabezó la reunión y reconoció de inmediato la gravedad de la petición de los empresarios funerarios. Ahora, con respecto a los certificados de defunción... Los certificados de defunción, dice ella, no es una situación de la jurisdicción, es una situación nacional. La Secretaría de Salud a nivel federal no contempló que tuviéramos una situación de dimensiones tan alta como la hemos estado viendo desde el inicio de la pandemia, lo que ha mermado y lo que ha afectado la dotación de certificados, no solamente de la jurisdicción, sino del Estado y de muchos otros estados. Prácticamente es un problema a nivel nacional. A nosotros nos daban dotación de certificados de 800 al inicio de la pandemia. Ahora solamente nos dotan 100 certificados de defunción a la semana para nuestros hospitales. Imagínense, si nos dan 100 certificados y ustedes son 40, es por eso que se les está dando un certificado, 2 certificados, y no se les da más. Ahí en esa frase está todo. Sí, lo que ocurre es que se promueve un mercado negro por el cual
las personas en su desesperación por sacar a su familiar de la funeraria, darle entierro, entre paréntesis, recordemos que en muchos lugares se les ha prohibido a las personas realizar su ceremonia fúnebre, se les limita a 1 hora el tiempo que pueden estar con su muerto antes de enterrarlo. Entonces esta gente lo que hace es que va con un médico que no ha conocido al paciente, que no va físicamente a ver cómo está y expide un certificado de muerte por una causa genérica, paro cardiorrespiratorio, que es de lo que todos nos vamos a morir al final. Pues sí. O sea, aunque sea de cáncer, aunque sea de un aneurisma, de lo que sea, a todos se nos va a parar el corazón y los pulmones. Entonces expiden este certificado y en los hospitales privados se les vende en 8,000 pesos este certificado de muerte a familias que no pueden pagar ni siquiera entierros completos de 5,000 pesos. Un arista del problema bien peculiar, ¿no? Bueno, buen tema y buen registro. ¿Algo más sobre el tema, Miriam? No. ¿Nada? No. ¿Sobre otra cosa? No, tampoco. Pues entonces, cede tu lugar, por favor. Bueno. Me mandan del gobierno del Estado de México este mensaje. Sí, hay un apunte ya. La compra de papel seguridad para las actas de defunción depende directamente del Registro Civil del Estado de México y no hay escasez de papel. El faltante es de certificados de defunción que son responsabilidad del sector salud federal. Sin ellos, por ley, no se pueden expedir actas. O sea que cuando empezó la epidemia y fueron y le preguntaron al doctor López-Gatell, usted nos tiene que decir cuántos folios vamos a tener que producir para esta situación. Dijo 6,000, 7,000, en un caso alto 8,000. No pudo haberles dicho o 30,000. O en un escenario catastrófico, 60,000. Y estamos en 65,000. Y así se hicieron las cuentas. Así se hicieron las cuentas. O sea, estamos viendo que López-Gatell, o quien haya tenido que decir el pronóstico de muertes es tanto para poder resolver un hecho tan inevitable como la producción de certificados de muerte, va a ser de tanto. O sea, ¿qué cosa? Ese hombre, viéndolo aquí, sí supuso que iban a morir 8,000 personas. Y miren dónde estamos.